Entró corriendo al aeropuerto, el caso de Lars Mittan que nadie puede explicar. 1. Hay imágenes que no deberían existir. Pero existen. Grabaciones que, cuanto más las observas, menos sentido tienen. Escenas que parecen normales al principio, pero que poco a poco se vuelven inquietantes. Porque hay algo en ellas que no encaja. En 2014, una cámara de seguridad grabó una escena. Un aeropuerto. Un lugar abierto. Vigilado. Lleno de gente. Un espacio donde nada debería escapar al control. Un hombre camina. Tranquilo. Sin prisa. Sin señales de peligro. Su nombre. Lars Mittan. Tenía 28 años. Había viajado a Bulgaria días antes. Un viaje normal. Con amigos. Sin riesgos. Sin nada fuera de lo común. Un destino turístico. Playa. Ambiente. Descanso. Todo parecía estar bien. Durante los primeros días. Todo fue exactamente como debía ser. Salían. Reían. Bebían. Nada extraño. Nada preocupante. Pero a veces, las historias no empiezan con algo evidente. Empiezan con pequeños detalles. Cosas que en el momento no significan nada. Pero que con el tiempo empiezan a cobrar sentido. Lars no comía mucho. A veces se quedaba en silencio. Distante. Como si estuviera en otro lugar. Nada alarmante. Nada que hiciera pensar que algo estaba a punto de cambiar. Hasta la última noche. Salieron como siempre. Música. Gente. Ambiente. Pero esa noche. Algo ocurrió. Una discusión. No una pelea grave. No algo fuera de control. Pero suficiente. Para romper la normalidad. En algún momento. Lars decidió separarse del grupo. Ir por su cuenta. Y ese instante. Lo cambió todo. Horas después. Regresó. Pero ya no era el mismo. Dijo que lo habían atacado. Que varios hombres lo habían golpeado. Que lo estaban siguiendo. Que no era seguro. Tenía una lesión en el oído. Dolor visible. Pero había algo más. Algo difícil de explicar. Su forma de hablar. Su forma de mirar alrededor. Como si estuviera alerta. Como si esperara que algo ocurriera en cualquier momento. Como si hubiera visto algo que no podía entender. Y lo más inquietante es que nadie pudo confirmar su historia. Nadie vio el ataque. Nadie identificó a esas personas. Solo estaba su versión. Y su miedo. Al día siguiente. El viaje terminó. Era momento de volver a casa. Pero Lars no subió al avión. Un médico lo examinó. Diagnóstico. Una lesión en el oído. No podía volar. Sus amigos tuvieron que decidir. Quedarse. O irse. Y fue Lars quien habló. Les dijo que se fueran. Que estaba bien. Que no había peligro. Que volvería después. Y así fue como. Se quedó completamente solo. En un país extranjero. Sin apoyo. Sin alguien cercano. Esa noche. Todo empeoró. Lars comenzó a llamar a su madre. Pero sus palabras no eran normales. Hablaba en voz baja. Como si alguien pudiera escucharlo. Decía que lo estaban siguiendo. Que querían hacerle daño. Que debía cancelar sus tarjetas.
El miedo en su voz. Era real. No parecía estar inventando nada. Parecía estar viviendo algo. Algo que nadie más podía ver. Pero que para él era completamente real. Las cámaras del hotel lo captaron. Caminando sin rumbo. Mirando constantemente hacia los lados. Escondiéndose. Como si intentara evitar a alguien. Como si supiera que lo estaban observando. Esa noche. Salió del hotel. Solo. Desapareció durante un tiempo. Y cuando volvió. Algo había cambiado. El miedo era mayor. Más intenso. Más profundo. A la mañana siguiente. Todo llegó a su punto más crítico. Lars volvió a llamar. Y esta vez. Dijo algo que lo cambia todo. Que las personas que lo perseguían. Estaban cada vez más cerca. Horas después. Tomó una decisión. Ir al aeropuerto. Salir de allí. Volver a casa. Llegó con su maleta. Con su pasaporte. Como cualquier otro pasajero. Como alguien que simplemente quiere irse. Pero lo que ocurrió después. Quedó grabado. Porque en cuestión de segundos. Todo cambió. Y lo que captaron las cámaras. Sigue sin explicación. El aeropuerto estaba en calma. Personas caminando. Maletas rodando. Voces mezcladas en el ambiente. Nada fuera de lo normal. Un día cualquiera. Y en medio de todo eso. Lars Midtang. Solo. Caminando como cualquier otro pasajero. Había llegado con tiempo. Había hablado con su madre poco antes. Le había dicho que todo estaba bien. Que pronto estaría de vuelta. Que no se preocupara. Pero algo. No encajaba. Porque incluso en esa conversación. Su voz no era la misma. Había tensión. Había miedo. Y había una sensación. Difícil de explicar. Como si supiera. Que algo estaba a punto de ocurrir. Entró en el aeropuerto. Pasó por las zonas comunes. Nada parecía alterarlo. Nada parecía fuera de lugar. Pero entonces. Algo cambió. Y ese cambio. Quedó grabado. Las cámaras lo captaron entrando en la terminal. Moviéndose con normalidad. Hasta que se acercó a una zona médica. Un consultorio dentro del aeropuerto. Allí. Un médico debía revisarlo. Una última comprobación. Algo rutinario. Algo sin importancia. Entró. Se sentó. Comenzó a hablar. Todo parecía tranquilo. Pero en cuestión de segundos. Todo se rompió. Lars se levantó. De golpe. Miró hacia la puerta. Y luego. Hacia una esquina de la habitación. Como si alguien estuviera allí. Como si hubiera escuchado algo. Como si hubiera visto algo. Que nadie más podía ver. Su expresión cambió. El miedo volvió. Pero esta vez. Mucho más intenso. Dio un paso atrás. Respiración agitada. Confusión. ¿Y entonces? Sin decir nada. Sin explicación. Salió corriendo. No caminó. No dudó. Corrió. Salió del consultorio. Atravesó el pasillo. Pasó junto a otras personas. Nadie entendía nada. Nadie reaccionó a tiempo. Porque todo ocurrió demasiado rápido. Demasiado inesperado. Las cámaras lo siguieron. Corriendo por el aeropuerto. Sin detenerse. Sin mirar atrás. Como si algo lo estuviera persiguiendo.
Pero no había nadie. Nadie detrás. Nadie delante. Solo él. Y su miedo. Salió del edificio. Abandonó la zona de seguridad. Y corrió hacia el exterior. Hacia un área sin cámaras. Hacia un espacio abierto. Y en ese momento. Desapareció. Sin rastro. Sin testigos claros. Sin una explicación. Fue la última vez que alguien lo vio. Las grabaciones terminan ahí. No hay más imágenes. No hay más pruebas visuales. Solo ese momento. Ese instante. Ese segundo. En el que algo cambió completamente. Después de eso. Silencio. La policía inició la búsqueda. Revisaron la zona. Campos cercanos. Bosques. Carreteras. Nada. Ni una pista. Ni una señal. Ni un rastro claro. Como si nunca hubiera salido de allí. Como si se hubiera desvanecido. Los días pasaron. Y las preguntas comenzaron a acumularse. ¿Qué vio Lars? ¿De qué estaba huyendo? ¿Era real? ¿O solo estaba en su mente? Porque hay algo en ese momento que no encaja. Algo que rompe toda lógica. Porque nadie corre así. Sin motivo. Nadie reacciona así. Sin una causa. Después de su desaparición. El tiempo empezó a jugar en su contra. Las primeras horas. Eran clave. Cada minuto. Importaba. Pero en este caso. No había dirección. No había pista inicial. No había un punto claro desde donde empezar. Solo una última imagen. Un hombre corriendo. Como si su vida dependiera de ello. La policía revisó todo. El aeropuerto. Los alrededores. Las rutas cercanas. Campos. Carreteras. Zonas abandonadas. Pero no encontraron nada. Ni una señal. Ni una pista. Ni un objeto personal. Nada que indicara hacia dónde había ido. Era como si simplemente hubiera desaparecido. Las grabaciones fueron analizadas una y otra vez. Cada movimiento. Cada gesto. Cada segundo. Pero cuanto más se revisaban, menos sentido tenían. Porque no había nadie persiguiéndolo. No había una amenaza visible. No había razón aparente. Y aún así, su reacción era real. Demasiado real. El caso empezó a llamar la atención. Medios. Investigadores. Personas de todo el mundo. Todos intentando responder la misma pregunta. ¿Qué ocurrió realmente con Lars Mittank? Pero no había una única respuesta. Había teorías. Muchas. Y cada una intentaba explicar lo inexplicable. La primera teoría era la más lógica. El golpe en el oído. La lesión. El dolor. Algunos expertos sugirieron que podría haber sufrido una infección. Una complicación. Algo que afectara su percepción. Su equilibrio. Su forma de procesar la realidad. Incluso un episodio psicótico. Una reacción mental extrema. Provocada por estrés. Por miedo. Por una mezcla de factores. Difíciles de controlar. Y si eso era cierto, entonces todo encajaba. El miedo. Las llamadas. La paranoia. La huida. Todo podría tener una explicación. Pero había un problema. Algo que no terminaba de cuadrar. Porque su miedo no parecía confuso. No parecía desordenado.
Parecía dirigido. Específico. Como si realmente estuviera reaccionando a algo concreto. Y eso llevó a la segunda teoría. Que Lars no estaba imaginando nada. Que realmente alguien lo estaba siguiendo. Que el ataque que mencionó sí ocurrió. Que esas personas existían. Y que lo que ocurrió en el aeropuerto fue una reacción real ante una amenaza real. Pero entonces surge otra pregunta. Si alguien lo perseguía, ¿dónde está esa persona? ¿Por qué no aparece en ninguna cámara? ¿Por qué nadie más vio nada? ¿Por qué no hay rastro? Y es ahí donde todo vuelve a romperse. Porque ninguna teoría explica todo. Cada una encaja en una parte, pero falla en otra. Y eso es lo que hace este caso tan inquietante. Porque no importa cuánto lo analices, siempre hay algo que falta. Algo que no encaja. Algo que no tiene respuesta. Con el paso de los días, la búsqueda continuó. Se ampliaron las zonas. Se revisaron nuevas áreas. Se entrevistaron testigos. Pero nada cambió. Nadie lo vio. Nadie supo nada. Nadie pudo aportar una pista clara. Y poco a poco, el caso empezó a enfriarse. Como ocurre con muchos otros. Pero aquí había algo diferente. Porque este caso tenía imágenes. Tenía un momento. Un instante real. Que no podía ignorarse. Y eso hizo que nunca desapareciera del todo. Porque siempre volvía a la misma pregunta. Una y otra vez. ¿Qué vio Lars Midtbank? ¿En ese aeropuerto? Porque en ese momento, justo antes de correr, algo ocurrió. Algo que lo cambió todo. Y lo peor es que ese algo nunca quedó registrado. Con el paso de los días, la historia dejó de ser solo una desaparición. Se convirtió en algo más. En un enigma. En una escena incompleta. En una pregunta que nadie podía responder. Porque cuanto más se analizaba el caso, más inquietante se volvía. Las imágenes del aeropuerto fueron estudiadas en detalle. Una y otra vez. Cada movimiento. Cada gesto. Cada segundo. Pero había algo que todos notaban. Un instante. Un momento exacto. Antes de que todo cambiara. Justo antes de correr. Lars se detiene. Mira. Pero no mira al azar. Mira hacia un punto específico. Como si hubiera visto algo. Como si alguien estuviera allí. Pero en la grabación no hay nadie. Nadie que se acerque. Nadie que lo siga. Nadie que lo observe. Y aún así, su reacción es inmediata. Real. Intensa. No parece duda. No parece confusión. Parece certeza. Como si en ese instante hubiera entendido algo. Algo que lo obligó a huir. Y esa es la parte más inquietante. Porque todo ocurre en segundos. Sin aviso. Sin transición. De la calma al pánico absoluto. Y eso no suele ocurrir sin motivo. La policía consideró todas las posibilidades. Accidente. Desorientación. Problemas médicos. Intervención de terceros. Pero ninguna teoría lograba explicar todo. Porque siempre había algo que faltaba. Algo que no encajaba. Y ese vacío es lo que mantiene este caso abierto. Con el tiempo,
Aparecieron nuevas teorías. Algunas más extremas. Algunas más difíciles de aceptar. Pero todas intentando responder lo mismo. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Fue un problema mental? ¿Un episodio provocado por el golpe? ¿O realmente había alguien? ¿Alguien que no aparece en las cámaras? Porque hay un detalle que nunca se ha podido ignorar. Su miedo. No parecía actuado. No parecía exagerado. Parecía auténtico. Como si estuviera reaccionando a algo real. Y eso es lo que sigue inquietando a quienes conocen este caso. Porque si todo estaba en su mente, ¿por qué parecía tan convincente? ¿Y si no lo estaba? Entonces la pregunta es aún peor. ¿Qué lo estaba persiguiendo? ¿Qué vio en ese aeropuerto? ¿Qué ocurrió en ese instante? ¿Que nadie más pudo ver? Los años han pasado. Y Lars Mittank nunca fue encontrado. Ni rastro. Ni señales. Ni respuestas. Su historia sigue abierta. Suspensa. Como una escena que nunca terminó. Y su última imagen sigue ahí. Congelada en el tiempo. Un hombre corriendo. Huyendo de algo. Algo que nunca apareció. Algo que nadie pudo explicar. Y quizás eso es lo más inquietante de todo. Que a veces no es lo que vemos lo que nos asusta, sino lo que no vemos. Y ahora la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué vio Lars Mittank en ese aeropuerto? Porque hay algo en ese momento. Algo en su reacción. Que no parece una simple confusión. Parece una respuesta. Una reacción a algo real. Pero si eso es cierto, entonces hay algo más inquietante todavía. Algo que nunca fue captado por las cámaras. Algo que estaba allí. Pero que nadie más pudo ver. Y quizás nunca lo sabremos. Pero ahora quiero que pienses algo. Si hubieras estado allí. En ese aeropuerto. En ese mismo momento. ¿Habrías visto lo mismo que él? ¿O también habría pasado desapercibido? Déjame tu teoría en los comentarios. Quiero leer qué crees que ocurrió realmente. Y si te gustan este tipo de historias. Misterios reales. Casos sin resolver. Y preguntas que nadie ha podido responder. Suscríbete. Porque aquí cada historia deja algo sin explicación. Y la siguiente puede ser aún más inquietante. Fuego.